Hoy es el Día del Periodista y nos encuentra en una etapa desesperante. Gran concentración de los medios que todo lo dominan, que se quedan, extorsionan y se roban la pauta toda para ellos. Decenas de medios que no reciben absolutamente ningún apoyo, que tienen que despedir a sus trabajadores, y en el país tenemos más de 4.000 que en estos momentos no tienen trabajo, periodistas que se han recibido, que han estudiado, que se han preparado, pero que no tienen actividad hoy día, porque todo está concentrado, la publicidad privada, la publicidad estatal, todo es de unos pocos, y esos pocos no alcanzan a darle, por supuesto, trabajo a los miles de periodistas. Es una de las actividades, como decía Mariano Martín más temprano, más castigadas en porcentajes, podría decirse que un 30% de quienes estamos queriendo trabajar en el periodismo no lo pueden hacer. Hoy Mauricio Macri, que mucho tiene que ver con todo esto, escribió 2 tuits deseándonos un feliz día. Quiero saludar a los periodistas profesionales de todos los medios y plataformas que cumplen con el delicado trabajo de buscar la verdad, aunque a él le encanta los que mienten. Explicar los hechos e interpretar ideas y sucesos para el conocimiento de la opinión pública. Otro tuit de Mauricio Macri en este Día del Periodista. Esta fecha es también una oportunidad para ratificar nuestro compromiso con la total libertad de prensa como la que vivimos hoy. Feliz día a todos los periodistas. Es caradurismo en estado puro. Es tremendo. Lo ha dicho, lo hemos escuchado, puso la cara para decir esto mismo. ¿Se acuerdan? Sabemos que la libertad de expresión y de prensa son valores esenciales. Nunca antes ha habido tanta libertad de prensa como ahora. Es inadmisible. Él cree fervientemente en la mentira, por eso le gustan determinados medios, porque no le importa nada. Le pasan por encima todo, es el poder. El poder permite decir algo que es una mentira y acostumbrado un empresario sentado en un sillón más alto a decirle cualquier cosa a un trabajador y se llevan al mundo por delante. Pero algo tenemos que hacer al respecto, y lo hizo Infonews, por ejemplo, entre tantos medios que se han expresado. Y nuestros colegas escribieron a propósito de esto que dijo Macri, algo que es muy firme. Macri habló de libertad de prensa en un país con 4.500 periodistas despedidos bajo su gestión. En un mensaje calificado como cínico y alejado de la realidad, el presidente saludó a los periodistas en su día, que saluda a Clarín, a La Nación y a algunos de los otros que le siguen los pasos a esos medios. Le recordaron la ley de medios, dada de baja por decreto, los despidos de Telam y el avance del monopolio de Clarín. Todo esto le está ocurriendo al periodismo hoy día en la Argentina. Y Telam, que es una bandera de lucha, hoy también daba su respuesta en el Día del Periodista. Sí, estamos conmemorando este Día del Periodista en una situación muy compleja, muy grave para los medios en general, para la agencia Telam en particular. Bueno, ustedes recordarán, porque lo cubrieron en todo momento, el año pasado Telam sufrió 357 despidos. Desde entonces estamos luchando, tuvimos 4 meses de paro, 119 días de huelga. En ese contexto, nosotros el año pasado obtuvimos muchísimas medidas cautelares que reincorporaron a los trabajadores. Y esas sentencias cautelares debían ser confirmadas por la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Hace un año estamos esperando esas confirmaciones, no llegan, producto de una interferencia indebida, ilegal, una intromisión de la Casa Rosada, presionando al Poder Judicial de diversas maneras. ¿Cómo puede hablar de libertad de prensa, libertad de expresión o lo que fuere un presidente cuyo gobierno, muchas veces él mismo seguramente, da la orden, actúa sobre la justicia para que, por ejemplo, vayan en contra de los trabajadores de Telam, que han sido una bandera nuestra, una bandera de lucha, en medio de tanta desazón como se le ha provocado al periodismo con miles de trabajadores, periodistas que no pueden ejercer su profesión? Pero en el Día del Periodista hay que recordar por qué lo es. 7 de junio de 1810 nace La Gaceta, el diario llevado adelante por Mariano Moreno, pero por un decreto de la Junta, que a los pocos días de ocurrir el 25 de mayo de 1810 dice, esto se lo tenemos que decir a la gente. Y no solo a los de aquí, sino también a las provincias. Hay que tratar de llegar con la información. Naturalmente lo que querían era ya también tener el posicionamiento político de contarle a la gente por qué la revolución, por qué esto iba a ser bueno
para los argentinos, sino un motivo de angustia, como dijo Macri ante el rey de España no hace mucho tiempo. La Gaceta duró hasta 1821 y no es casualidad para la historia de la Argentina que haya sido Bernardino Rivadavia el que terminó con ese diario que salió en 549 oportunidades, si la memoria no me traiciona. En el resto del mundo no es el Día del Periodista, lo es el 8 de septiembre por un periodista alemán que fue asesinado por los nazis en 1943, insisto. ¿Qué podemos pedir los periodistas ante esta concentración de los medios, ante la opacidad que tiene la democracia porque hay un megáfono muy potente y otros que no tienen ni personalidad ni fuerza para combatir a ese monopolio y que trata de mentir menos? Mire, 24 horas con la gente de Clarín no mintiendo cambiarían el rumbo de muchísimas cosas. ¿No podrían, como homenaje, como tributo al Día del Periodista, no mentir entre esta hora, por ejemplo, y las próximas 24, un día que no mientan? Que no mientan, bueno, de la forma en que podemos recordar tantas y tantas cosas. Mentiras de ayer, mentiras de hoy, con rapidez, acerquémosle la cámara si podemos ir a una tras otra, tan solo como refrescando la memoria. Cambiemos, le pido a mis compañeros, el tipo de mentiras que han dicho. Mentiras, aquello que el tiempo ha constatado que sería mucho más fácil haber recorrido caminos de verdad. ¿Hay más de estos títulos? Sí, los hay. Bueno, mire este. Este es una vergüenza de ahora, de esta semana. El frenético cruce de llamadas entre Cristina y Bernie tras la muerte de Nisman. Hasta algún periodista de TN osó decir, ¿y entonces qué pasa con todo esto? Mire lo que es el ataque al Papa y a Zaffaroni. Mire lo que es la escucha de Lázaro Báez, sugiriendo que todo lo que tuvo era de Kirchner, cuando claramente hablaba de Dios y no tenía manera de ser Kirchner, el de arriba que iba a darle otra oportunidad porque Kirchner ha fallecido. Hay más, el 70%, esto es interesante, de los porteños, el 70% desconfía de los medios de comunicación. Y desconfía por lo que hasta el propio Papa en algún momento ha dicho sobre los medios de comunicación poderosos, los dominantes, los diabólicos de la Argentina. Primero la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? Segunda es la calumnia. Y el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Pues uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos, hace 20 años, pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena. Y cuarto, la coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor a... Literalmente es amor a la caca, ¿no? Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Feliz Día del Periodista. A tantos colegas que cuando escuchan al Papa decir estas palabras seguramente se sienten reconfortados, estén o no trabajando. Es el periodismo que soñamos, es la responsabilidad que tenemos. Esta es una herramienta maravillosa para intentar cambiar el mundo. No importa desde qué ideología, de verdad no importa, lo podemos discutir, peleamos por quien tiene razón, cada uno por su verdad, para entre todos construir la verdad. Es una herramienta la más extraordinaria a la que podemos recurrir. Es increíble lo que esta profesión nos da. Una profesión tan ética que saltar de aquí, por ejemplo, a la política cuesta mucho porque la política implica a veces tragarse sapos. En cambio, nuestra profesión no la pueden envilecer hasta los extremos que el propio Papa ha dicho. Uno de los temas que queremos tratar con ustedes algunos viernes es hacer una especie de balance de lo que se ha dicho esta semana. Es inadmisible el desvarío que han tenido muchos funcionarios. Vamos a empezar por Dante Sica. De cada uno de ellos, como usted conoce la información, podrá seguramente reírse. Primero Macri, está muy bien, claro. Porque Macri se permitió, después de aquello de lo peor ya pasó, decir, ahora sí, ahora sí.
Por eso es que ahora sí estamos listos para crecer durante muchos años, en base a hechos reales, concretos, que cuestan, porque son para siempre. Ahora sí, ahora sí. Pero lo que estamos viendo es que por lo menos no se pierde contra la inflación el salario. Lo dijeron en esos desvaríos, lo dijo Dante Sica. Lo que estamos viendo es que por lo menos no está perdiendo contra la inflación. Por lo menos no está perdiendo contra la inflación. Hay más o menos 6 millones de trabajadores bajo convenio. Ya hemos cerrado paritarias para el 50% de esos trabajadores. En todos los casos hubo alguna recomposición con respecto al año pasado y eso estaba muy atado a la capacidad que tenía cada sector. Por recuperar el salario no podés tampoco poner en peligro la estabilidad del trabajo. Son increíbles. Míralo Duhovne. Con su cara de Duhovne diciendo la Argentina no tiene que reestructurar su deuda, es perfectamente solvente. Y entonces, porque se preocupan, porque saben que hasta están en default. Si no estuviera el Fondo Monetario Internacional, delincuencial como es, protegiendo intereses geopolíticos, estarían en default. No podrían haber pagado lo que ahora con el dinero del Fondo Monetario Internacional, una parte, porque la otra... buena parte se la llevan sus amigotes, un tercio por lo menos, como le vamos a mostrar ahora. Otra funcionaria muy importante, quizás la que está por encima de Mauricio Macri, dijo que han subestimado, dijo, la crisis, que ese fue el error que cometieron. In the case of Argentina, first of all, I'm reasonably and hopefully positive about the most recent developments. It's an economic situation which was incredibly complicated as well. That I think many players, ourselves included, underestimated a bit when we started trying to help and put together with the Argentine. Acaba de decir un científico, Andrés Kreiner, muy pero muy importante, un hombre súper premiado, que es el Fondo Monetario Internacional, el que está terminando con la energía nuclear en la Argentina. El que impone esas condiciones. Porque en eso el gobierno no venía mal, según la observación de un hombre que está adentro y sabe a la perfección lo que ocurre. El fondo le dijo que no, basta con eso. ¿Qué le importa al fondo la energía nuclear de la Argentina? Nada, absolutamente. En realidad no le importa nada de los argentinos. Salvo aquello con lo que puedan hacer algún tipo de negocios. Y después aparece Brown con cara de Brown diciendo que aquí no manda el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional continúan aportando al país y muchos opinan que esto es en función de mantener el equilibrio del gobierno de Macri hasta el 10 de octubre. ¿Cuál es su opinión? El acuerdo con el Fondo Monetario se basa en el programa macroeconómico del gobierno argentino y está preestablecido desde el año pasado y se está cumpliendo con todos los desembolsos que estaban pautados. Desde que revolvimos al fondo, el dólar aumentó el doble, la inflación prácticamente también se duplicó en un año, el 50%. ¿Considera que aún sigue siendo válido que el Fondo Monetario Internacional controle la economía argentina? El Fondo Monetario no controla la economía argentina, el gobierno argentino está implementando su programa de gobierno y el Fondo Monetario está... Nos quedamos mucho más tranquilos, dice Brown que no es así. Mire lo que dice Sica también, fue el vocero más fuerte que tuvo el gobierno en los desvaríos de quienes conducen el país. Sica, la incertidumbre electoral nos pega en el riesgo país, pone presión a las tasas y afecta a la recuperación. ¿Usted entiende lo que está diciendo este hombre? Es la democracia con su juego de elecciones. Si no tuviéramos que elegir y directamente siguiéramos nosotros por consenso, por obligación, porque somos la clase que tiene que mandar, porque somos los que nos hemos estudiado todo y nos hemos preparado, no tendríamos este problema. Es decir, lo que pone en riesgo a la Argentina es su sentido democrático de tener elecciones cada 4 años. Y mire lo que dijo Marcos Peña, porque ahora las colectoras sacaron un decreto en abril, entonces uno se quedó tranquilo, no va a haber colectoras porque el gobierno tan transparente, tan democrático, lo explicaron así. En el decreto no quiere que haya colectoras, si alguno habrá dicho, bueno, si el gobierno lo dice con términos, con fundamentos tan nobles, tan importantes. Mire lo que dijeron esta semana, otro desvarío, Marcos Peña. Bueno, ahora
está circulando esta idea que proviene muchas veces del peronismo inclusive, no necesariamente de ustedes. María Eugenia Vidal, suprimir todos los candidatos que no sean Kicillof y María Eugenia Vidal, haciendo que María Eugenia Vidal, por alguna alianza que se verá cómo se articula legalmente, sea la candidata, supongamos, de Labaña, la candidata de Urtubey, obviamente la candidata de Macri y hasta eventualmente la candidata de Massa. Primero, creo que son hipótesis que están dando vuelta. Sí, segundo, como fuerza política, más que una alquimia, si uno dice hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia, digamos, es una discusión que ha pasado en muchas provincias, son dinámicas provinciales que exceden la dinámica nacional, que en una elección desdoblada por ahí parecerían más naturales, en una elección local unificada parece más raro. Artificial, sí. Pero me parece que si al final del día, de vuelta, hoy por hoy son hipótesis, hay más candidatos a presidente que quieren apoyar nuestra candidata a gobernadora y con eso se consolida una decisión de una mayoría de no volver al kirchnerismo en la provincia, no sé, no me parece una cosa de estas que hablábamos antes, no me parece atajos, no me parece una discusión que altere la previsibilidad, digamos, ¿no? Ya las últimas palabras eran cualquiera, ya no estaba pensando en lo que decía porque se daba cuenta que cómo puede estar él, jefe de gabinete de este gobierno, hablando en contra de un decreto que ellos mismos sacaron, porque ahora descubrieron que sí, de acuerdo al movimiento electoral que pueda haber, habría de convenirle. Mire, no sé si las colectoras favorecen o no. Cuando sacaron el decreto no me resultó importante ni decisivo. Si finalmente la resolución, después de todo lo que nos pasa y enseguida se lo vamos a recordar, el tema pasa por las colectoras o no las colectoras, y eso va a ser lo que define la elección, y no el sufrimiento y el padecimiento al que han sometido a los argentinos, el hambre, la devastación del futuro, la mentira constante. Si no es eso, y son las colectoras, entonces me dije, que saquen las colectoras. Pero lo grave es que son capaces de hacer esto, sacar un decreto en nombre de la democracia y de la transparencia, y después, igual, en nombre de la democracia y la transparencia, hacer lo contrario. Así son. Entonces este tema sí me gusta, con las colectoras que hagan lo que se les antoje, porque no puedo creer, no puedo entender, imaginar, concebir, aceptar que las cosas estén en manos de si hay colectora o no hay colectora. La verdad, si así fueran las cosas, qué pocos somos, porque han hecho lo suficiente como para que no se dependa de ir por colectora o ir por autopista el día de las elecciones. ¿Qué me dice de estos dos? Una vez más ahí juntos, uno mostrando la camiseta de fútbol y el otro sonriente y feliz. ¿Cómo nos pasaron estos hombres en el mundo? Agréguele Trump, póngale unas gotitas de Le Pen, otras gotas de Silvani, y usted dice, qué horror el mundo, ¿no? Lo que nos han hecho, bueno, lo que nos hemos hecho nosotros también, con nuestro egoísmo. Antes de partir a Brasil, Bolsonaro ratificó, insolvente también como es, porque además de ser un monstruo, es un tipo muy limitado, dijo, hemos dado un primer paso para avanzar en una moneda única. Mire, es más fácil hacer una selección que tenga la mitad de la camiseta de Brasil y la mitad de la camiseta de la selección argentina y mandarlos a la cancha a representar, qué sé yo, al fútbol sudamericano, que hacer una moneda única. Pero esto es fácil, esto lo puede apreciar cualquiera. Vea lo que dijo el Banco de Brasil respecto a lo que había dicho su presidente. Bueno, o Banco Central no tiene proyectos de estudios en marcha para una unidad monetaria con la Argentina. Ahí ya me quedo, ya no me da más el portuñol, pero están desmintiendo a este personaje increíble que le ha tocado en mala suerte a Brasil. Y mire lo que estos hombres tendrían que haber hablado y preocuparse y trabajar. Europa niega que el acuerdo con Mercosur sea inminente, como quiere el Macri y Jair Bolsonaro. A Macri siempre le pasan estas cosas. Se cruza con May rumbo al baño, iba al baño, la cruza, habla 2 o 3 palabritas, ¿cómo le va? Que dice, va al baño, bueno, yo el mío es por caballeros. Cuando se vuelve, le cuenta a los periodistas que le había hablado a May de la soberanía en las Islas Malvinas. Y los periodistas escribían, imagínense qué periodistas lo estaban haciendo, escribían felices, soberanía de la Argentina. Al rato vino primero Malcorra, que dijo, esto es un disparate, no lo puedo sostener, no es así. Y después el Foreign Office le dijo lo contrario. Ahora se ponen a hablar del inminente acuerdo con Europa y de Europa llega, mire que lo cuenta Clarín, no Pravda, Clarín,
dice que Europa niega que el acuerdo con el Mercosur sea inminente. ¿Usted toma nota de las cosas que pasan en pocos días? No. Nosotros tampoco. Nos pusimos a hacer un trabajo y cuando llegamos a la lista y como vamos a parar acá y nos quedaron como 10 temas afuera de estos que vamos a desarrollar bajo el título de los golpes de la semana, todo lo que nos ocurrió en la semana. Vamos a ir rápido porque son muchos igual los temas. Mire, en algunos barrios porteños el kilo de pan pasó la barrera de los 100 pesos, lo decían casi deportivamente en algún canal, pasó la barrera psicológica, decían, de los 100 pesos, 110. El consumo se derrumba y la carne tuvo el peor primer trimestre de la historia. Un país que hace 6 años comía más de 60 kilos de carne per cápita, ahora está al menos de 50, en 48. El precio de la carne bajó en los barrios ricos. Mire usted cómo son las cosas. A ellos le bajan los precios, pero para los pobres aumentaron los cortes populares. ¿Cómo decírselo? Lo vamos a hacer de esta manera. Mire, tenemos eso de... Ahí está. En el último mes la carne bajó y aumentó en las zonas más pobres. Bajó para los ricos, aumentó en las zonas más pobres. En un año los cortes populares fueron los que más aumentaron. Osobuco, picada común y pollo estuvieron entre el 78 y el 97%. Yo tengo recuerdos de cuando se decía, y me parecía muy noble, muy bueno, primero la mesa de los argentinos, después vemos qué sale por ahí, pero... Este es un país que come carne vacuna particularmente, por todas las otras son carnes también, debe uno ser juicioso al mencionarlo. ¿Y todo esto qué trae? Hambre, pobreza, demuestra la pobreza y trae hambre. Mire esto que me gustó hoy cuando nuestro compañero Favale, al que le deseo un feliz día al periodista, muchas mañanas lo veo aquí en C5N, mostraba, la pobreza infantil afecta al 51% de los niños. El 29,3% tiene un déficit de sus comidas, 1 de cada 3. Un 13% pasó hambre y un 35% de los menores en la Argentina asisten a comedores infantiles. Esto supimos esta semana. El título me gustaría que sea lo que supimos esta semana, no solamente los golpes de la semana. Porque todo esto lo supimos en 4 días, ¿eh? Nos dan, nos pegan, el pan, la carne, el hambre. Así estamos permanentemente. ¿Cuál es el próximo dato que tenemos para compartir con los amigos? Bueno, 7 países integrados por la Argentina son los que tienen mayor recesión en el mundo. Argentina está entre los 7 países de más de 200 que hay, 211 tiene la FIFA nomás, entre los 7 países que tienen mayor recesión. Esto lo supimos esta semana. Y también supimos cuántos empleos se perdieron el año pasado, esta semana, como para abofetearnos con los datos. El empleo en su peor momento. Se perdieron 268.000 puestos de trabajo. Y esta semana también supimos que la Argentina es el país que más deuda contrajo en América Latina. El que más deuda contrajo entre los países emergentes también. Mire, en el último año quebraron 1.500 pymes industriales y se perdieron 50.000 empleos de las pymes industriales, más otros rubros, 268.000 en apenas un año. Argentina es el país latinoamericano que más se endeudó en los últimos 3 años. Muéstrenle, querido director, estos datos, porque son lo que nos ocurrió esta semana, de todo lo que nos enteramos, y como si eso fuera poco, supimos que del préstamo del Fondo Monetario Internacional y de todo lo que se ha pedido, 1/3 de la deuda de la Argentina se va, se fuga, se les llevan los amigos, esos que después Macri saca un decreto y dice, mi hermano tiene, el hermano cuenta, tengo 36 millones en tal banco, y su amigo Caputo, el hermano del alma, cuenta, tengo 70 por acá, y Mindlin cuenta entre los 3, 200 millones. Ahora, estos son los que se llevan la verdadera puerta giratoria, dice Política Argentina, y es perfecto el título, 1/3 de la deuda que tomó Macri fue para financiar la fuga de capitales y se fueron 133.000 millones. Esto para pagar la deuda del país. Por otra parte, cada argentino debería poner $7.500. El argentino que nace en este momento, el pibe que está berreando con el orgullo de su papá y su mamá, empieza la vida debiendo $7.500. Usted dice, bueno, pero ¿cuándo pagamos esos $7.500? Los paga
lo paga en la no salud, los paga en lo que no le atiende el PAMI, lo paga en el atraso de los salarios, lo paga en el atraso de las jubilaciones, sí lo pagamos. $7.500 para cada argentino, el que no tiene nada, el que no tiene donde caerse muerto, el que duerme en un zaguán, el que no tiene para comer, debe $7.500, que serán muy pocos para ese 27% que dice que el país marcha fenómeno. Para ellos marcha fenómeno, pero hay un 77%, 75% por lo menos, al que no le va tan bien. Se van 133.000 millones y más grave y más doloroso es que se van los pibes. Esta semana supimos que se fueron en los últimos 4 meses 12.000 pibes de la Argentina, los que están registrados, los que claramente dicen me voy, quédense ustedes con el país, yo aquí no me quedo. ¿Qué más pudimos saber? Idioteces pudimos saber. Una tapa de Clarín de esta semana. ¿Saben lo que nos enteramos? Que la noche que murió Nisman, la entonces presidenta lo llamaba a su secretario de Seguridad para preguntarle qué pasa ahí. Este es el gran título de Clarín 4 años y pico después. Hasta algún periodista de TN se animó, no sé si tendrá todavía trabajo, a decir, ¿y entonces qué pasa? Que hablaron 30 veces, no sé cuántas, por teléfono. ¿Cómo no iban a hablar permanentemente? Si yo hubiera tenido a alguien adentro, le hubiera llamado más veces todavía para enterarme de lo que sucedía. Pero esta semana supimos algo bueno, que este gobierno eso sí quisiera destruir, porque los pobres no llegan a la universidad y porque, como dijo Macri, universidades por todos lados, ¿para qué? Para esto, Macri. Universidad de Avellaneda, 72% primera generación de estudiantes universitarios. El primer orgullo de una familia. 85% en la de Florencio Varela. Mire los números, recorra las universidades y recuerde por qué son tan, pero tan importantes. No sé si tenemos un audio de esta mañana. Mire, escuche esto. Hoy tenemos acá aproximadamente 45.000 estudiantes y 50.000 graduados. No en todos, pero sí en la mayoría. Justamente en ese 80%, los estudiantes inauguran el ciclo universitario en sus familias conocen la universidad pública a partir de ellos. Tenemos un papel clave en el desarrollo de lo que es el conurbano bonaerense, pero también tenemos un compromiso muy importante en lo que es la inclusión. Eso es bueno, pero esta semana también nos enteramos que, hablando de educación, en la escuela número 33 de Mar del Plata, los chicos van con frazadas, envueltitos en frazadas. Entonces, esto que nos estaba diciendo con tanto orgullo Gustavo Naón, que es el decano de Ciencias Sociales, hablando con él en la Universidad de Lomas de Zamora, donde estuve hoy por la mañana, esto es tristísimo, porque esto sí que se le podría decir a la gobernadora de la provincia, y por ahí no llegan. Ni a viejos podrían llegar con el tratamiento que les dan. Van a clase con frazadas, porque el colegio no tiene vidrios ni calefacción. Otra cosa que supimos esta semana es que el Ahora 12 era buenísimo, era muy bueno. Era mejor antes porque era sin intereses, pero ahora bajaron los intereses de lo que cobran por el Ahora 12. Entonces esta semana también nos enteramos. Mira de todo lo que nos enteramos esta semana, ¿eh? Cuántas cosas pudimos saber. Lamentablemente también nos dijeron que los medicamentos bajaron un 12% en su consumo y que aumentaron su precio en un 33%. Mire todo lo que ha ocurrido esta semana, los golpes que conocimos esta semana, lo que supimos esta semana es esto, referido a la compra de medicamentos. Bueno, también supimos que aquellos chilenos terroristas fueron sobreseídos. Los chilenos detenidos en Córdoba. No sé si tenemos un audio por allí con ellos, porque es muy interesante para completar el panorama. Fueron sobreseídos los terroristas chilenos detenidos en Córdoba. ¿Se acuerda? Se llaman Gabriela Medrano y Felipe Seger. Eran científicos, estaban aquí invitados especialmente. Patricia Bullrich y sus huestes los tomaron por terroristas. A todo el mundo toman por terrorista. Y los metieron presos y les hicieron una causa. Bueno, ahora fueron sobreseídos. Hola a todos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el interés en nuestro caso. Estamos muy felices con el sobreseguimiento de esta causa. Y la verdad que si bien pasamos momentos duros, lo que más nos emocionó fue todas las personas que se manifestaron a nuestro favor. Hicieron campaña en redes sociales y en los medios para que nosotros podamos estar ahora, el caso se visualizara y podamos estar sobreseídos.
En primera persona es bastante difícil y fueron momentos muy duros. Esas 44 horas que estuvimos incomunicados, por ejemplo, o todo lo que involucró y el haber estado presos y haber estado como en una situación judicial que nunca nosotros habíamos vivido. Nosotros somos profesionales y trabajamos y estamos, no sé, nunca habíamos tenido ningún tipo de problema, entonces fue bastante inexplicable e inentendible para nosotros un montón de cosas que pasaron. Nosotros en el hotel no dejamos nada que pueda ser confundido con una bomba, dejamos una batería y un spray. Y finalmente terminó en todo lo que sabemos. Y han pasado 2 meses, y 2 meses que para nosotros ha sido constantemente estar pensando en esto. Gracias a Fernando Soriano. Cuanto más los mira, menos se los ve terroristas, ¿no? Hoy, para completar la semana, cosas que supimos hoy, lo que le pasó a Gabriela Michetti en una cumbre de discapacidad. Y se encontró con esto y tenemos algo de lo que sucedió. Vamos a verlo. Ya está bien, porque da pena, da mucha pena, pero Gabriela Michetti lo primero que hizo en tanto presidenta del Senado fue quería echar a mucha gente y entre esos echaba a las personas con discapacidad que por reglamentos, por leyes, no podían ser echados. Y los había echado lo mismo. Y ahora tenemos un gobierno que tiene 7 marchas de personas con discapacidad para que le devuelvan lo que les robaron, lo que les quitaron, y también para que los trámites para gestionar lo que es una ayuda mínima para personas que la pelean desde dificultades, no sea tan engorroso, porque le ponen tantas trabas que a veces se dan vuelta a la silla o se apoyan en las muletas y se van, así no se puede hacer una gestión. Esto es lo que está ocurriendo. Miren lo que una mamá hoy en la contracumbre por discapacidad le dijeron a nuestro compañero Lautaro Maislin. Protestar contra este ajuste en la discapacidad, tuve que comprarle un andador a la nena que me costó 26.000 pesos, un andador especial, nada te da. Entonces estoy en contra del ajuste, en contra de este gobierno neoliberal, y mi hija tiene derecho, como todas las personas de la sociedad, a tener sus cosas. Ella este año vota, es un voto, no cuidan el voto del ciudadano. Ellos fueron elegidos por el pueblo y al pueblo lo están destruyendo. Ellos vinieron a llevarse todo, se condonaron deudas de sus propias empresas, blanquearon dólares y nosotros sufriendo. Es imposible vivir en esta Argentina. Ya no se puede vivir. Ya es imposible, compañero. Es inadmisible, ¿no? También es incomprensible que ellos se busquen estas reacciones de la gente. Había mucha policía. ¿Podemos mostrar la cantidad de policía que exhibió lo que era cuidar a las personas con discapacidad? No es poca policía, ¿no? Esto también es una manera de mostrar el sesgo del gobierno. Van a pasar después en motos poderosísimas, etcétera. Esto era lo que querían controlar con mucha severidad. Algo bueno que tengo para contarle, para terminar la semana de la mejor manera. Como la justicia es en nuestro oficio, es una justicia con ese periodismo que no nos representa para nada, ni los representa tampoco a ustedes, mucha gente cree que puede tener problemas Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura. Hoy Diego Molea, que además de rector de la universidad, es integrante del Consejo de la Magistratura por los académicos, dio plena tranquilidad. El Consejo de la Magistratura no va a actuar contra Ramos Padilla pese al pedido, a la insistencia y la pujanza con la que el gobierno busca que sea así. Plantear
sostener que no va a haber persecución política para el juez Ramos Padilla porque no están dadas las condiciones en el Consejo para que suceda. En eso quiero dar garantías a la sociedad. Y que con responsabilidad institucional que hoy tenemos en el Consejo, distintos consejeros, vamos a trabajar para que no haya arbitrariedades. Hoy el doctor Ramos Padilla puede estar tranquilo, puede cumplir con su deber, porque en el Consejo no va a haber presiones y nosotros damos fe de que no va a haber presiones para que él no pueda trabajar como lo defina y como realmente la jurisdicción lo pueda hacer. ¿Qué significa esto? Que desde el Consejo hoy somos varios consejeros, no todos, y como prueba de esto podemos plantear lo que sucedió ayer. Hubo una discusión interna, nos juntamos los consejeros en un momento en una parte, porque la semana pasada se le había negado desde el Consejo cierta prueba para que pueda acceder, porque quien preside la comisión, que es el doctor Pichetto, no estuvo presente. Y apenas nos enteramos de lo que había sucedido, rápidamente dio instrucciones el presidente y todos estamos de acuerdo en que el 100% de la prueba que existe en el Consejo de la Magistratura esté a disposición de Ramos Padilla. En que el 100% de la prueba que existe en el Consejo de la Magistratura esté a disposición de Ramos Padilla. El cierre es algo de Cristina Kirchner. Estamos hablando de justicia, por ese lado tenemos tranquilidad, me pareció muy interesante e inesperado lo que dijeron, porque en el ataque a Ramos Padilla el gobierno ha puesto muchas fichas. Cristina Kirchner escribe un tuit, veámoslo y desarrollémoslo un instante. Al igual que en 2017, Cambiemos con Comodoro Pi arman un cronograma judicial que va de la mano del calendario electoral. Persiguen a la oposición, leo, para lograr un beneficio electoral. El cronograma judicial está coordinado con el calendario electoral y ya arrancaron. Bueno, ahí está lo que han hecho en lo que muestran en el video. ¿Cómo armaron la campaña en 2017? Ni bien arrancó la campaña, empezaron las detenciones. No bien empezó la campaña. Y las fake news, es decir, las falsas noticias, debido figuran en la lista de las coimas de Odebrecht. El gobierno triunfa en los distritos claves y ahí bueno, empezaron también las presiones. Qué bueno que está el video, no lo había visto. Porque es muy demostrativo, esto alcanza con leer, búsquelo el video, me parece muy interesante. Esto era lo que hacían en el 2017 y ahora ya arrancaron con lo que veíamos en un principio. Son unos cuantos, mirá que hay de esta gente. ¿Se merecerán que se les diga feliz día del periodista? Quienes proceden de esa manera. Amigos, los dejamos con la columna hasta el próximo lunes, Dios mediante, pero el diario sigue de esta manera con Agustina Rivas.